Y hermanas, les damos la bienvenida en esta hermosa mañana a nuestro programa Maná del Cielo que alimenta el alma. En esta mañana nos acompaña la hermana Marilu Villatoro y nuestra hermana Iris Alguero. Yo soy Marisol Canús. La palabra de Dios dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Amén. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Es una mañana muy bendecida, es una mañana que nos gozamos en la presencia de Dios y en escudriñar la palabra de Dios. Le damos gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Dice la palabra del Señor: bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos en Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanas. Para nosotros es realmente un gran placer, un gran gusto estar con ustedes, ¿verdad? Amén. Compartiendo la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La palabra del Señor dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no puede morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, ¿verdad? En Romanos 6, del 6 al 8. Gloria a Dios. Amén. Hermanas, si nos acompañaron a ver el estudio anterior, donde vimos a nuestro Señor Jesucristo como yo soy el buen pastor, vimos cómo, esto lo estudiamos en el Salmo 23, un salmo muy conocido, como vimos anteriormente, ¿verdad? Vimos cómo el Señor cuida de nosotros como sus ovejas, ¿verdad? Él nos da cuidado, nos da el pasto espiritual, que es su palabra, ¿verdad? Él nos guía con su callado y nos cuida. Y en el Salmo 23 termina diciendo: ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo que tenemos que buscar, hermanas, morar en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, ¿verdad, Amén. hermana Iris? Qué hermosa promesa, ¿verdad? Amén. Que el bien y la misericordia de Dios, ¿verdad? Cada mañana nosotros estrenamos misericordia, como en esta mañana, ¿verdad? Amén. En la misericordia de Dios, ¿verdad? Está en nuestra vida, como dice la palabra de Dios, que así como son altos los cielos, ¿verdad? Así engrandeció Jehová su Amén. Misericordia sobre nosotros, amén. Amén. Y para conocer quién es realmente nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender cómo Él se define en su palabra. Y ya vimos, si ustedes se recuerdan, hermanas, ya vimos 4 ocasiones donde el Señor Jesucristo se presenta como el yo soy. Y en este día veremos esa afirmación, ¿verdad?, que hace nuestro Señor Jesucristo como yo soy, la resurrección y la vida. Amén. Es un versículo poderoso. Y esa afirmación la encontramos en el contexto de la muerte de Lázaro, que está en Juan, en verdad, capítulo 11. Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María, eran de la pequeña aldea de Betania, ¿verdad? Todos, yo creo que todos conocemos a María, ¿verdad? Como María de Betania, la que ungió los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos eran amigos íntimos de Jesús y era una familia muy querida. Amén. Amén. Lázaro se enfermó y por lo cual las hermanas mandaron a llamar a Jesús, ¿verdad? Para que viniera y les ayudara diciendo el que amas está enfermo, ¿verdad? Todos conocemos ese versículo, ¿verdad? Cuando Jesús oyó eso, su respuesta fue así. En el versículo 4 del capítulo 11 dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús no regresa en ese momento como las hermanas esperaban, ¿verdad? Que él, al escuchar la noticia de que Lázaro estaba enfermo, pues él en ese momento iba a regresar a Betania, porque él no se encontraba en la aldea de Betania en ese momento. No regresó porque el plan del Señor Jesucristo, como veremos más adelante, hermana, en este estudio, el plan de nuestro Señor Jesucristo no era sanar a Lázaro. El plan de él era hacer algo más, era resucitar, ¿sí? Resucitar a Lázaro entre los muertos. Entonces, de esa manera, dice la palabra de Dios que el nombre del Señor iba a ser glorificado. Para cuando Jesús llega, ya Lázaro ya tiene 4 días de muerto. Todos sabemos, ¿verdad, hermanas? Eso es muy familiar, esos versículos para nosotros. Cuando Marta ve a Jesús, ella con su corazón destrozado, ¿verdad?, por la muerte de su hermano, ella lo recibe con estas palabras. Marta le dijo:
le dijo que Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces en el versículo 23 y 24 del capítulo 11, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y aquí es donde está esta hermosa frase, hermanas. Aquí es en el versículo 25 del capítulo 11, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Qué hermosa Amén. palabra en esta Amén, mañana. Amén. Así es, hermanas. Así, en la Biblia también vemos que la muerte nos habla de dos tipos de muerte, ¿verdad? Hablando con respecto al tema de la resurrección, y nos habla sobre la muerte física, la muerte espiritual. Y la muerte física es muy comparado con un sueño, dice en la Biblia, ¿verdad? En Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan que hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿verdad? Ahí nos está hablando de la muerte física, ¿verdad? La muerte física. Sabemos que la muerte física dice que es la separación del espíritu y el cuerpo mortal, ¿verdad? En 2 de Samuel 14:14 dice, pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en la tierra que no se vuelve a recoger, ¿verdad? Pero Dios nos quita la vida, pero Dios así como no nos quita la vida, ¿verdad? Sino que simplemente Él nos pone medios para poder nosotros regresar a Él, ¿verdad? Para poder que nosotros no nos podamos alejar de Él, sino que nos da esos medios para que podamos nosotros seguir siempre de la mano del Señor. La muerte es una parte esencial, ¿verdad? Realmente en el plan de la salvación. Para llegar a ser como nuestro Padre Celestial eterno, nosotros debemos de experimentar lo que es la muerte, ¿verdad? Y la muerte es realmente, después de la resurrección, Él nos da el privilegio de poder tener un cuerpo perfecto y resucitado, ¿verdad? Gracias a la expiación, dice, y a la resurrección de Jesucristo, la muerte física es simplemente temporal, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 15:22 dice, porque así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos seremos vivificados, ¿verdad? Ese es el gran privilegio que Él nos da. En la Biblia, como les decía anteriormente, se compara la muerte con un sueño, ¿verdad? En el Salmo 13:3 dice, haz brillar mis ojos, sí, para que no me duerma en la muerte, ¿verdad? En Hechos 13:36, ¿verdad? El rey David dice, por una parte sirvió según la voluntad expresa de Dios en su propia generación y durmió en la muerte, ¿verdad? En Hechos 7:60 dice, y cayendo de rodillas clamó en voz alta, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, diciendo esto, durmió, ¿verdad? Y en uno de los más conocidos que nosotros tenemos es en Juan 11, del 11 al 13, ¿verdad? Donde dice, nuestro amigo Lázaro, hablando del propio Jesús, ¿verdad? Dice, nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del sueño, dice, ¿verdad? Entonces es un versículo que nosotros lo es muy conocido nosotros, es la comparación que se hace realmente con la muerte y el sueño. Amén. Como dice su palabra, ¿verdad? Que será un leve dormir y un eterno despertar. Amén. Ajá, así Amén. es. Amén, hermana. Y como estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo es la resurrección y la vida, ¿verdad? Aquí en la Biblia tenemos varios hechos donde vimos resurrección de hermanos en la Biblia. Y tenemos que entender qué es la resurrección. Como dijo la hermana Marilu, la muerte es cuando se despega el alma del cuerpo. La resurrección es volver el alma al cuerpo. Y dice, porque como el Padre levanta a los muertos, le da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Esto lo dice en Juan 5. En la Biblia, la resurrección es la reunión del espíritu con el cuerpo. Es lo que nos dice en la Biblia. En un estado inmortal. Eso es la resurrección en la Biblia. En 1 Corintios encontramos que dice, si se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Eso nos dice en la Biblia, hermanos. Y aquí en Primera de Reyes dice que el profeta Elías resucitó al hijo de una viuda en Sarepta. Eso es un hecho de resucitación que ocurrió en la Biblia.
En Segunda de Reyes dice que el profeta Eliseo, sucesor de Elías, resucitó al hijo de una mujer sunamita. Era el único hijo de la mujer. Y imagínense, hermanos, que uno esté llorando la muerte de su hijo. Qué dolor, ¿verdad, hermanas? Tremendo. Perder un hijo y que Dios le dé esa oportunidad a uno de verlo resucitar. Qué agradecimiento puede haber en el corazón de una madre a nuestro Dios de ver esa resurrección de un hijo. Es un agradecimiento muy grande a nuestro Señor. En Segunda de Reyes dice, el cuerpo de un hombre que lo llevaban a enterrar cayó sobre los huesos de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo, ese cuerpo resucitó. ¡Qué milagro! Dios hizo que solo con tocar los huesos, ¿verdad, hermana? Ese es el poder de Dios. El poder de Dios. En Lucas nos menciona que cuando Jesús interrumpió la procesión funeraria en Naín y que resucitó al hijo de una mujer viuda, dice que también era su único hijo. Eso lo hizo Jesús. En Lucas 8 nos habla de Jairo, que él tenía a su hija enferma y fue y le dijo a Jesús que por favor sanara a su hija. Y ellos iban para allá, pero al llegar la hija de Jairo ya estaba muerta, pero Jesús la resucitó. Entonces él resucitó a la hija de Jairo. En Juan 11 nos habla del hecho de Lázaro, de que fue y resucitó a Lázaro, y aquí nos habla de que cuando Jesús llegó y vio que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Él lloró junto con las hermanas de Lázaro. Y hermanas, aquí me conmueve porque él lloró junto con ellas. Él tuvo ese mismo dolor con ella. Demos la compasión, Él hermana. Sufre junto con nosotros. Amén. Cuando nosotros Amén. estamos Eso en sufrimiento, hermanas. Él está con nosotros en todo tiempo. La compasión, ¿verdad? Que el Señor hermanas, Jesucristo tiene con nosotros. Amén. En Hechos 9 dice que el apóstol Pedro oró a Dios para pedirle que resucitara a Dorcas. Dorcas era una mujer que ayudaba a las viudas. Ella era muy compasiva y él oró y Dios la resucitó. Y esto fue algo que le dio mucha alegría y gozo a las personas que estaban ahí y vieron ese hecho. En Hechos 20 habla del apóstol Pablo que resucitó a un joven llamado Éutico, que él había caído de un tercer piso y lo resucitó. Y pues como ya hablamos y dijimos, ¿verdad? Todos estos hechos de resurrección tienen en común que Dios tiene compasión de nosotros y Él lo hizo para demostrar el gran amor que Él nos tiene, y Él alivió el dolor que estas personas estaban pasando. ¿Verdad, hermana? Amén. Sí, pues Él ahí demostró el poder, ¿verdad? Que Él tiene sobre la muerte, ¿verdad? Amén. Por eso lo que estamos viendo en esta mañana, que dice, yo soy la resurrección. Amén. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La vida es un don, ¿verdad? Es un regalo de Dios. En Dios está la fuente de la vida, ¿verdad? Algunas personas creen que la vida llegó a existir así por sí sola, ¿verdad? O hay algunos que dicen, ellos no creen que hay un creador. Si ustedes han escuchado esta frase también que dicen que la vida nacieron por un accidente, ¿verdad? Y cuando la palabra del Señor dice, David dice, tú me engendraste en el vientre de mi madre. El Señor es nuestro creador, dice Génesis 1:27, y Dios dice, y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y en Génesis 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Nuestro creador, ¿verdad? Él dice la palabra de Dios que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Él nos hizo, Él nos dio vida. ¿Para qué nos hizo? ¿Por qué vivimos? Esa es una pregunta que nos deberíamos de hacer siempre, ¿verdad? ¿Por qué vivimos? Dice Isaías 43, versículo 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado.
Ya los formé, dice, y los hice. Este versículo nos habla de la relación entre Dios y el hombre y de cómo fuimos criados y formados, dice, ¿verdad? Fuimos criados, dice, los formé y los hice. ¿Cómo fuimos criados y formados, verdad? Para Él, por Él, para Él y de Él, dice. Hay un versículo que dice así, ¿verdad? Que somos de Él, por Él y para Él. Y cómo somos llamados ¿verdad? Y como somos llamados para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso significa que cada uno de nosotros tiene un propósito. Amén. ¿Verdad? Un propósito divino en la vida. Amén. Y debemos esforzarnos para cumplir ese propósito, Amén. hermanas. El propósito más importante lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer en el versículo. El propósito más importante es de glorificar, de honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios? Siempre también debemos de hacernos esta pregunta. ¿Cómo nosotros debemos de glorificar a Dios, hermanas? Glorificamos a Dios, ¿verdad? Disfrutándolo, ¿verdad? Amándolo, confiando, ¿verdad? En Él y obedeciendo su voluntad, sus mandamientos, ¿verdad? Y haciendo lo que Él dijo que hiciéramos, creyendo todo lo que Él ha dicho. De esa manera vamos a glorificar a Dios, porque dice la palabra del Señor que si vivimos, para Él vivimos. Amén. Y si morimos, para Él vivimos. Amén. ¿Verdad, hermana Marilu? Así es. Sí, así es. Qué hermoso, ¿verdad? La hermana nos hablaba sobre la vida y la creación de nosotros como seres humanos. Es un regalo maravilloso que el Padre Celestial nos da a cada uno de nosotros. Pero también podemos entrar en una pregunta, ¿verdad? Cuando nos preguntamos, cuando pasamos en algún dolor o en alguna angustia de la pérdida de un ser querido, decimos, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue que la muerte entró al mundo? Como dijimos ya al principio, pues fue un propósito que tenemos para lograr el plan de salvación, ¿verdad? Y lograr la perfección de nuestra vida. Él dice que la muerte entró al mundo, dice en la caída de Adán, que fue la que introdujo la muerte física al mundo, ¿verdad? Que aunque Adán no murió inmediatamente, dice la primera muerte que él obtuvo, pues que él pudo experimentar en ese momento fue la muerte espiritual, ¿verdad? Ya que después, perdón, como dice en Génesis 5:5, dice que a los 930 años ya le llegó la muerte física a Adán, ¿verdad? Entonces la muerte entró al mundo cuando Adán pecó en el jardín del Edén, ¿verdad? Este pecado se extinguió a todos los hombres humanos, ¿verdad? Para que cuando ellos pecaran, sabemos que la muerte, lo del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, dice, ¿dónde se menciona esto en la Biblia? En la Biblia nos dan varias referencias, sin embargo, una de las principales, digamos, es en 5, del 12 al 21, donde se explica que el pecado entró al mundo por un hombre y que como resultado la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? También nos lo explica en 1 Corintios 15:21. Se dice que porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, esto significa que el pecado de Adán fue la desobediencia a Dios por comer el árbol prohibido, ¿verdad? De ahí empieza lo que es la entrada de la muerte al mundo. La muerte es el castigo por el pecado, como dijimos anteriormente, y por la gracia de Dios es mayor que el pecado de Adán, ¿verdad? La gracia de Dios siempre va a ser mayor cualquier pecado que nosotros tengamos, porque Él nos perdona independientemente del pecado, sea grande, sea pequeño, ¿verdad? Jesucristo murió por el pecado para ofrecer el regalo gratuito. ¿Y cuál es el regalo gratuito que nosotros tenemos? Es la salvación, ¿verdad? ¿Para quiénes? Para todos los que creemos en Él. Entonces, como dijimos, la caída de Adán fue la que introdujo la muerte física al mundo. Pero gracias a la expiación y a la resurrección de Jesucristo, dice, toda la humanidad resucitará y será redimida de la muerte física. Amén. Qué maravillosa, qué gloriosa esperanza, ¿verdad, hermana? A todos los que creemos en Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermana Marisol. Y podemos decir también, hacernos esa misma pregunta de que ¿por qué permitió nuestro Señor que Lázaro enfermara y muriera, verdad? Porque si cuando él recibió la noticia de que él estaba enfermo, podemos decir, él lo pudo haber sanado en ese momento porque nuestro Señor ya había hecho muchos milagros solo con su palabra, porque él tiene poder con su palabra. Pero podemos entender que
que la muerte de Lázaro tenía un propósito, y el propósito era para que nuestro Señor Jesucristo Amén, fuera amén. glorificado, ¿verdad, hermana? Amén. Como lo dice en el versículo 4, donde oyendo Jesús esto, dijo, como usted lo leyó, hermana Iris, que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, Amén. para que el Hijo de Dios sea glorificado por él. Este hecho de que Lázaro muriera, no, le iba a ayudar a los apóstoles a creer, a aumentar su fe, porque ellos al ver ese gran hecho de que Jesús lo iba a resucitar, la fe de ellos iba a crecer, y no solo la de ellos, sino la de todos los que iban a presenciar este hecho. Entonces, por eso, ese era el propósito de Dios, de haber permitido de que Lázaro enfermara. No era solo de que él quería de que enfermara, no era que Dios tenía un propósito. Entonces, cuando nosotros estamos pasando una prueba, hermanas, es porque Dios tiene un propósito para nosotros, y nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, aprender, porque Él está trabajando en nuestras vidas cuando estamos pasando esa prueba. ¿Verdad, hermana Iris? Ese es el propósito, y ese era el propósito del Señor cuando permitió eso. Dice la palabra del Señor, mi Padre hasta ahora trabaja. Amén. El Señor siempre está obrando en nuestras vidas. La muerte y la resurrección de Lázaro, ¿va? Porque más adelante vemos que, ¿verdad? En el capítulo Juan, más adelante vemos que Lázaro fue resucitado, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Lázaro, pues, nos trae esperanza a todos. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, y lo voy a leer en la Biblia para la palabra de Dios para todos. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 y 14, dice: hermanos, queremos que sepan lo que va a suceder con los muertos, para que no estén tristes como los demás, que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y de igual manera Dios hará que todos aquellos que murieron y creían en Jesús resucitarán para estar con Él. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad, hermanas? Nosotros como hijos de Dios vivimos con esperanza, ¿verdad? Vivimos con esperanza, dice la palabra de Dios, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y la esperanza no avergüenza, a pesar del dolor, ¿verdad? Y sufrimiento, porque sabemos que la vida es agridulce, ¿verdad? Mezclada con alegría y dolor, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nosotros vivimos con esperanza, y esta esperanza no avergüenza, hermanas. Esta esperanza da consuelo y ánimo, ¿verdad? A todos los seguidores de Cristo. Y en Juan, en el capítulo 6 y versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús afirma, hermanas, que la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Por qué Él lo envió? Es que Él dice no pierda nada, sino que Él lo resucite en el último día, ¿verdad? Amén. Y este versículo nos muestra que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, hermanas, que va a llegar ese día glorioso, hermanas. Ese día glorioso dice que donde nosotros vamos a ver al Señor cara a cara, ¿verdad? Dice en Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, dice la Biblia también para todos, la palabra de Dios para todos, me encanta esta traducción, es muy buena, hermanas. Dice: el Señor mismo vendrá de los cielos. Amén. En ese momento dará su orden, con voz de mando, de arcángel. Sonará la trompeta de Dios, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos en ese momento, subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con Él, y esta es nuestra esperanza: pasar toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana Marilu. Eso es glorioso, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Y nos da la gran promesa, así como decía la hermana en Tesalonicenses, ¿verdad? Que vamos a resucitar con Él, ¿verdad? Esa es una hermosa promesa, Qué lindo, que es una esperanza que nosotros tenemos a la hora de
nosotros enfrentar en ese camino tan duro como es la muerte, ¿verdad? También quizás nosotros en el caminar de nuestra lectura nos preguntamos, bueno, pero si el Señor era su buen amigo, como decía la hermana, ¿verdad? Era su mejor amigo, amaba mucho a Lázaro, dice. Entonces, a veces ha llegado a nuestra mente la pregunta de decir, ¿por qué no lo resucitó inmediatamente? O ¿por qué no solo como decía la hermana también, con su voz, ¿verdad? Él pudo haber dicho, bueno, con su omnipresencia, es decir, yo quiero sanarlo y mandar a él para que él sea sanado en ese momento, para que él realmente no pueda experimentar lo que es la muerte, ¿verdad? Él tenía un propósito realmente con la muerte de Lázaro. Entonces, si nos vamos más allá un poquito de la historia, dice que el misticismo judío enseña que el espíritu de una persona fallecida permanece en el cuerpo hasta 3 días después de morir, ¿verdad? Antes de que él pueda partir definitivamente con el Señor, ¿verdad? Hace 2000 años era bien sabido que en Israel que una persona fallecida podía volver a la vida durante este periodo de 3 días, pero no después, ¿verdad? Después podía hacerlo simplemente por un milagro, ¿verdad? Entonces, al 4.º día el espíritu era abandonado el cuerpo era abandonado por el espíritu y se dirigía al Seol o al Hades, ¿verdad? Y no había esperanza de vida sin un milagro, ¿verdad? Eso era lo que el Señor quería realmente darnos a entender. Mostrar su poder de resurrección. Exactamente. Gloria a Dios. Además, dice, al 4.º día, en el clima cálido de Israel, la descomposición avanzada ya estaba destruyendo el cuerpo de Lázaro, ¿verdad? Y el olor que él soltaba en ese momento era un olor abrumador, un olor quizá terrible, ¿verdad? Ya estaba 4 días, ya tenía 4 días muerto. Entonces, cuando Jesús resucitó a Lázaro y lo sanó, el cadáver y el cadáver podrido que tenía ya Lázaro, dice, ¿verdad? La gente supo que él era el verdadero Mesías, ¿verdad? Ese era el propósito realmente del Señor, mostrar que para él no había nada imposible, ¿verdad? Que de la mano del Señor no había nada imposible, como en esta mañana nosotros queremos dejar en su corazón, ¿verdad? Que no hay nada que podamos nosotros sentir imposible si vamos de la mano del Señor, ¿verdad? Entonces, la gente supo que él era el verdadero Mesías que realizaba los milagros genuinos como habían dicho los profetas, ¿verdad? Ahora quizá las cosas se nos van aclarando un poco y entendemos más un poco con respecto a lo que es la resucitación, ¿verdad? Del Señor. Entonces dice, el relato de Juan da específicamente los detalles de que Jesús se hubiera ido tan pronto como llegaron los mensajeros, ¿verdad? Porque así nos pasa a nosotros. Si nosotros recibimos una noticia, dejamos todo y salimos corriendo, ¿verdad? Desesperadas, pero él tenía la calma, tenía el amor y la confianza sobre todo. Él sabía lo que iba a hacer. Exactamente, él sabía lo que iba a hacer. Entonces dice, Lázaro había estado muerto durante 2 días. Si Jesús hubiera agarrado en el momento en que los mensajeros le dieron el mensaje y salía corriendo, ya hubiera llegado de todas maneras y él tenía 2 días de haber resucitado. Entonces, como vemos, en el caminar de la Biblia nos enseña cómo él resucitó inmediatamente a muchas personas, ¿verdad? Pero ese no era su objetivo, su objetivo era mostrar realmente cuál era su poder. Entonces, cuando él le dieron la noticia y él pudo haber salido, de todas maneras, como les digo, tenía 2 días de haber muerto. Y Juan señala específicamente que Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús llegó, ¿verdad? Jesús había devuelto la vida, dice, a personas después de morir, inmediatamente, ¿verdad? Esos temas los tenemos en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Por estos casos es que realmente él no le dio mayor importancia a salir corriendo, sino se tomó la calma para poder lograr su objetivo como era, ¿verdad? Como en el caso de los profetas del Antiguo Testamento, dice, fue poco después de que murieran todos ellos que él los pudo resucitar. Jesús calculó su llegada a Betania al 4.º día, la muerte de Lázaro para mostrar con sus poderes que realmente la resurrección de él no estaba limitado a un poder de 3 días, a su milagro de 3 días, sino simplemente él les quería mostrar, o nos quería mostrar a todos, ¿verdad?, que de la mano del Señor nada era imposible y que sus poderes estaban totalmente ilimitados, ¿verdad? Eran realmente ilimitados para él. La muerte no lo podía limitar a poder resucitar a una persona con más de 4 días. Sí, porque si el Señor resucitaba a Lázaro a 2 o 3 días, ahí hubieran pensado que Lázaro solamente estaba en coma, ¿verdad? Claro. Como usted acaba de explicar que
que ellos creían que el espíritu se quedaba en la tierra por 3 días, ¿verdad? Y había posibilidad que viviera, ¿verdad? Entonces, si el Señor lo hubiera resucitado al tercer día, no hubieran atribuido el poder, el milagro, ¿verdad? Que el Señor hizo, y el poder, porque lo que más quería enseñarle el Señor era el poder que Él tiene sobre la muerte, la autoridad que Él tiene sobre la muerte. Como dice la palabra de Dios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, ¿verdad? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén, hermana, maravilloso es el Señor. Así es, hermana, sí. Como usted dijo, hermana, Jesús ya llegó cuando Lázaro tenía ya 4 días de haber muerto, ¿verdad? Él iba llegando a Betania cuando Marta escuchó que Jesús iba llegando, pero él iba entrando a Betania, no iba ya llegando a la casa de Lázaro. Cuando Marta escuchó que él iba llegando, Marta estaba muy triste, ella estaba inconsolable, ¿verdad? Como todos los que perdemos un ser querido, pero en la Biblia, en Primera de Tesalonicenses, hermana Iris, usted lo leyó, dice: ahora, amados hermanos, queremos que sepan que, perdón, hermanos, que los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Amén. Pero aquí nos dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Pero sí, Él permite que tengamos esa tristeza, pero tenemos la esperanza de que Él nos va a volver a dar esa vida. Y Marta estaba triste, ella porque amaba a su hermano. Y ella, cuando escuchó que Jesús iba llegando, ella salió corriendo, porque si ustedes recuerdan, Marta era así, ella actuaba, como dice la hermana, actuaba rápido, ella salía corriendo, ella era inquieta, y ella salió corriendo al encuentro de Jesús. Y cuando ella llega, le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero esa afirmación de Marta se la hizo porque ella tenía la fe y la certeza de que si él hubiera estado ahí, él hubiera sanado a su hermano. Amén. Esa fe era cierta, ¿verdad? Cristo. Era una mujer de fe. Marta era una mujer de fe, hermanas. Ella lo creía, ella tenía esa afirmación de que si él hubiera estado ahí. Pero en ese momento él ya estaba muerto. Y fue cuando Jesús le dice: ¿tú crees que yo lo voy a resucitar? Y él le dijo: sí, lo creo. Amén. Lo creo. Y nosotros debemos ser como ellas, que cuando el Señor nos pregunte algo, nosotros podamos decir: te creo, Señor. Amén. Tenemos que tener esa fe, hermanos, de que creerle a nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros vayamos por una prueba, también tengamos la fe de creerle a nuestro Señor y soportar esa prueba, porque el Señor va a estar con nosotros, nos va a dar esa certeza, esa confianza de que Él va a actuar en nuestro dolor. Él va a actuar en nuestro dolor, Él va a estar con nosotros, y al final su nombre va a ser glorificado, porque Él va a actuar, y como resucitó a Lázaro, Él también va a actuar en el milagro que nosotros estemos esperando en nuestro Señor. Y no importa el tiempo, pueden ser esos 4 días, quizá nosotros tengamos que esperar más de los 4 días, ¿verdad, hermanas? Pero sí, Dios va a actuar. No importa el tiempo, pero Dios llega a tiempo. Amén. Nunca llega antes ni después, dice, Él llega a tiempo. Amén. Amén, amén, hermanas. Sí. Ahí es donde el Señor va a actuar, y Él nos va a dar la resurrección. Y es donde se va a glorificar y nos va a volver a decir: yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad, hermana? Amén, amén. Hablemos un poquito, hermanas, de la conversación que Marta tuvo con el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor le dijo, cuando Él llegó, ¿verdad? Ella le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor le dijo: tu hermano resucitará. Amén. Ay, qué hermoso los que tienen hermanos, ¿verdad? Que escuchar esa palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor me diga: tu hermano resucitará. Y yo sé que mi hermano resucitará. Yo misma le haría esa respuesta que le dio Marta, ¿verdad? La certeza que tenemos nosotros como hijas de Dios, sabemos que vamos a resucitar en el día postrero. Ella le dijo: yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero, ¿verdad?
pero el Señor, Marta no entendió la verdad lo que el Señor le quiso decir, ¿verdad? En ese momento, y le dijo el Señor, ¿verdad? Aquí es donde encontramos, ¿verdad? Esa afirmación que dice, tu hermano resucitará en el día posterior. Y ella lo que pensó, que el Señor se estaba refiriendo a Daniel 2, ¿verdad? Porque la palabra, Daniel 2 dice también en la palabra de Dios para todos, dice, la gran cantidad de muertos que descansan bajo la tierra se levantarán. Algunos, dice, algunos se irán a disfrutar de la vida eterna y otros pasarán vergüenza y serán despreciados por siempre. Mire, también Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi carne, dice, he de ver a Dios. Entonces Marta pensaba, ¿verdad? Que su hermano iba a resucitar en los últimos días, Pero en el versículo 25-26 de Juan 11 dice, el Señor le dijo, yo soy. Qué hermoso, ¿verdad, hermana? Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees esto? Amén. Y el versículo 27, y el Señor, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Verdad? Ella estaba reconociendo que el Señor era el Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, ¿verdad? El único que perdona pecados, ella lo estaba reconociendo. Entonces, qué poderosa confesión de Marta. Y al igual de que Marta, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Responder, hermanas, en esta mañana, ¿verdad? Que Cristo para nosotros es nuestra esperanza segura, ¿verdad? Que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador, ¿verdad? Amén. Que Él vino al mundo y derramó su sangre por nosotros y en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para darnos vida, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos muertas en nuestros delitos y pecados. Amén. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida ahora, ¿verdad? Dice... Y al final, hermanas, vimos en los versículos 43 y 44, que no los voy a leer, pero ahí vemos que el Señor levantó a Lázaro de los muertos, Amén. Resucitó a Lázaro Amén. De los muertos. Entonces, algunos, ¿verdad? Algunos dicen que si Jesús hubiera mencionado el nombre no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, ¿verdad? Todos hubieran resucitado, ¿verdad? Porque él específicamente dijo, Lázaro, ven fuera. Amén. Pero si solo hubiera dicho, ven fuera, todos los muertos se hubieran levantado. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. Y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y aunque hablamos, hermanas, mucho de Marta y de Lázaro, esta historia no se trata sobre él. En realidad, ¿verdad? No se trata sobre ellos. Ambos murieron físicamente, porque Marta murió, Lázaro murió, ¿verdad? Pero hubo uno que murió físicamente, ¿verdad? Pero al tercer día resucitó. Amén. Y se levantó de los muertos, derrotando la muerte y el pecado, y manifestando su poder. Su poder está ¿verdad? Muy por encima de cualquier obstáculo, y que nadie puede hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Nadie puede levantar a un muerto, nadie puede resucitar a un muerto, sino que solamente el Señor Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, yo soy tu solución, yo soy tu respuesta. Dice, yo soy tu respuesta hoy, yo soy lo que tú necesitas hoy, amén. Jesucristo, hermanas, venció la muerte, ¿verdad? Él se levantó al tercer día, la muerte, para darnos a nosotros también vida eterna con Él. La resurrección es hoy. El hombre sin Cristo está muerto. Amén, gloria a Dios. Lo que usted nos enseñaba, ¿no? Así es. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente.
el que no ha reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, como el único que perdona nuestros pecados, está muerto. Aleluya. Está muerto. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 1 y 2, dice: hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por él y que gobierna se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Él es la resurrección y la vida. En Él tenemos vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué maravillosa es, ¿verdad? Este estudio que nosotros estamos compartiendo, que el Señor nos pone realmente en nuestro corazón, ¿verdad? Quiere dejarnos a nosotros la semilla de la esperanza de vida que tenemos en la resurrección, ¿verdad? Dice, Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos para revelar su autoridad divina, dice, ¿verdad? Para fortalecer la fe de sus seguidores, para demostrar su compasión y para profetizar su propia resurrección, ¿verdad? Entre tanto, todos los nombres que nosotros mencionamos, en el que nosotros nos tenemos que ubicar es en Jesucristo, porque Él nos da la esperanza de vida. Aleluya. Este milagro es un testimonio del poder de Jesús sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Y una ilustración profunda de su misión de traer la vida eterna a todos los que creemos en Él. Entonces el Señor es maravilloso, ¿verdad? Esta historia que se nos continúa inspirando una y otra vez, y pasarán los años y seguiremos inspirándonos en esta historia de la resurrección, ¿verdad? Inspirándonos y realmente consolándonos a nosotros mismos como creyentes en que tenemos la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Recordándonos que en Jesús encontramos tanto la fuente de la vida como la esperanza de la resurrección. El Señor es maravilloso. El Señor nos quiere decir en esta mañana que nosotros tenemos la esperanza de la resurrección, que no debemos de temer a nada si estamos caminando con la mano de Él. Entonces, vamos a orar, hermanas, para dejar de esto. Gloria a Dios, gracias. Gracias, Padre, por darnos la esperanza de la resurrección, Señor, porque tú estás con nosotros en todo momento. Te pedimos que te quedes, Padre, que te muevas con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todas aquellas hermanas y hermanos que abrieron en esta mañana, Padre, las puertas para que tu palabra entrara a sus hogares, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la huella que dejaste en cada uno de nosotros, Padre, y por tu enseñanza que pusiste en nuestros labios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones a todos en esta mañana. Amén.